Buenos días. Estoy aquí con mis compañeros Adrián Rivas y Igor Idareta, que van a acompañar en este webinar. Y bueno, os vamos a hablar de las claves expertas y ejemplos para diseñar la propuesta en esta nueva convocatoria de 2025. Bueno, con respecto al webinar, como instrucciones, estaréis sin sonido y con la cámara desactivada, y os animamos a que si tenéis cualquier duda y pregunta las podéis formular a lo largo de todo el webinar en el menú que tenéis a la derecha y serán respondidos al final del mismo. Y bueno, si no da tiempo, eso se enviará por email y también recibiréis tanto la presentación como la grabación de este webinar. Bueno, pues hoy los asuntos que vamos a tratar son cómo enfocar esta nueva convocatoria de LIFE 2025. Veremos un poco los subprogramas, las líneas prioritarias de este año, fechas de cierre, elegibilidad, etcétera. Después tendremos una conversación con nuestro experto en programa LIFE, que lleva muchos años trabajando en este programa, Igor Idareta, y luego veremos aprendizajes y turnos de tipos de proyecto que han sido financiados y vuestras preguntas. Entonces, bueno, como os he comentado aquí, estoy con Adrián, que es mi compañero, que es del área de medio ambiente y bueno, también experto en LIFE, y yo, bueno, que coordino el programa también LIFE y bueno, y llevo también muchos años trabajando con este programa. Aquí un poco, bueno, Zabala Innovation, como muchos ya sabréis, es una consultora que nos dedicamos, entre otras cosas, a presentar y gestionar proyectos de investigación y de innovación para nuestros clientes. Y bueno, pues aquí para referenciar, ¿no? Pues nuestra solvencia, ¿no? Dentro del programa LIFE en este periodo, ¿no? 2021 y 2027 hemos indicado algunas cifras. Bueno, pues iniciando ya con lo que es el programa LIFE, pues es el único programa de la Unión Europea destinado exclusivamente a medio ambiente y acción por el clima y fundamentalmente contribuye al Pacto Verde Europeo. Entonces, en lo que se refiere a los diferentes ámbitos y subprogramas, ¿no? En los que podemos encuadrar este programa, aquí no hay novedades relevantes, ¿no? Seguimos teniendo medio ambiente con los subprogramas de naturaleza y biodiversidad y de economía circular y calidad de vida, y acción climática con mitigación del cambio climático y adaptación y transición hacia una energía limpia, ¿vale? Hemos indicado, bueno, pues un poco también los porcentajes de subvención y los presupuestos para este programa 2025 y 2027, que recientemente, ¿no?, se ha publicado, digamos, lo que es este programa multianual. En relación al programa 2025, en general, se mantiene, ¿no?, la estructura que venía siendo habitual, ¿no?, o que ya la habíamos visto en el programa 2021-2024. Si bien es verdad que en el caso, bueno, pues aquí hemos indicado principalmente las líneas o los programas, subprogramas mayoritarios, ¿no? Las tipologías de proyecto en las que, bueno, se presenta, digamos, mayor cantidad de propuestas, ¿no? Que son lo que serían los Standard Action Projects y Clean Energy Transition, ¿vale? Dentro de lo que se conoce como Standard Action Projects, que son los tradicionales, está naturaleza y biodiversidad, economía circular, ¿no? Y zero pollution y climate, y lo que sería mitigación y adaptación de cambio climático, ¿no? En este caso, lo de, bueno, cero contaminación, ¿no?, que se indica aquí, esto sí que es algo nuevo, ¿no?, porque antes, pues no estaba indicado de esta forma, ¿no?, y es algo, bueno, pues a lo que desde luego se ha querido reforzar con este nuevo programa. Luego hemos indicado, bueno, abajo podéis ver lo que serían programas más minoritarios, ¿vale? Que por si acaso, bueno, pues también los hemos dejado indicados porque existen y también suponen una oportunidad, ¿no? Pero bueno, es para un público objetivo pues más limitado, ¿no? Administraciones públicas o programas, pues más menores en este caso. Se publicaron lo que son las convocatorias el 24 de abril y, bueno, pues tenemos fechas de cierre, pues nada, pues después del verano. Entonces sería 23 de septiembre, digamos, para estas
acciones más mayoritarias, que son los proyectos estándar, ¿no? Y bueno, pues luego las demás tienen diferentes fechas. Aquel inicio de proyecto, bueno, pues la firma del Grant Agreement, una vez presentadas las propuestas, las que son seleccionadas, sería entre mayo y junio de 2026 y la duración media, bueno, pues aproximadamente entre 3 y 5 años. En este caso, bueno, en el caso de naturaleza y biodiversidad, ¿vale? En general, se mantiene, digamos, la filosofía es la misma y la estructura igual y las líneas igual, ¿no? Bueno, pues tenemos dos áreas de intervención, ¿vale? Tenemos que enmarcar la propuesta en una de estas dos áreas, bien en espacio para la naturaleza, en donde, bueno, pues se trata de mejorar los hábitats y las especies, ¿no? Mediante conservación y restauración. Y la de protección de especies, ¿no? De proteger, mejorar el estado de especies o reducir el impacto de especies invasoras. Y por otro lado, también tenemos que encajar en una de estas prioridades, ¿no? La urgencia de conservación y la legislación europea sobre naturaleza y biodiversidad. En este caso, vemos que en este nuevo programa las aves, ¿no? Las directivas de aves y hábitats de la Unión Europea, bueno, pues son prioridad y luego hay una línea nueva de minimizar conflictos y promover la coexistencia entre humanos y grandes carnívoros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también a tener en cuenta. Esto es importante, estas líneas nuevas que os vamos a ir presentando, porque, bueno, al final pues se va a buscar ahí un poco, ¿no? Proyectos en estas nuevas líneas que antes no han sido financiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque sean cosas menores, sí que es importante, ¿no? Tener en cuenta. Y, en segundo lugar, la prioridad 2, ¿no? De legislación europea sobre naturaleza y biodiversidad, donde se ha añadido, por ejemplo, en relación a la estrategia de biodiversidad, por los ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se van ampliando, pero bueno, hay que revisarlo bien. Entonces, en el caso de economía circular y calidad de vida, que este es un programa, digamos, bueno, pues muy mayoritario, donde se presentan muchas propuestas, tanto de empresas, centros, etcétera. Así que ha habido aquí, bueno, pues un cambio que nosotros sí consideramos relevante, ¿no? Porque tenemos economía circular y residuos, ¿no? Digamos que antes estos dos bloques que presentamos aquí estaban englobados en un solo bloque, ¿vale? Y entonces ha salido economía circular y residuos, ha pasado a un nivel más alto, ¿no? Y es un bloque propio, ¿no? Con lo cual, de esto deducimos que esta línea tiene importancia, ¿vale? Donde tenemos recuperación de recursos de residuos y economía circular y medio ambiente. Por otro lado, lo que es el bloque 2, contaminación cero y gestión sostenible de recursos naturales, se mantienen, bueno, pues aire, agua, suelo, ruido químicos que ya estaban, ¿no? Y el nuevo Bauhaus, ¿no? Y aquí tendríamos también lo que son esto sería no nuevo del todo, ¿no? Pero emisiones industriales, antes estaba en aire y ha pasado a tener una nueva categoría, también un nivel más alto, ¿no? Emisiones industriales y seguridad, con lo cual también vemos que este tema, ¿no? Lo quiere potenciar desde la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante indicarlo. En el caso de, bueno, pues de economía circular y residuos, ¿vale? Lo que vais a ver aquí es que hemos ido marcando en azul, ¿no? Un poco, pues las novedades, ¿no? De esta convocatoria de 2025, ¿no? Para que lo tengáis fácilmente, ¿no? Podáis localizarlas. Entonces, bueno, pues en la recuperación de recursos de residuos, bueno, pues construcción, ¿no? Que ya se metieron los residuos de construcción antes como nuevos, sí que ahora incorpora pues temas de recogida, o sea, es un residuo que también se quiere potenciar. El tema del textil, bueno, ya venía desde 2021, ¿no? Apareciendo como prioritario, ¿no? Y cada vez, bueno, va ganando prioridad, ¿no? Y, bueno, se ha incorporado también a esta línea el calzado y los colchones y la reutilización, ¿no? Otro tema que vemos importante, bueno, aunque no está aquí marcado, ¿no? La reutilización de materias primas críticas, pero también en lo que es el programa de trabajo, ¿no? También es una diferencia, ¿no? Hay más peso, ¿no? O en este tema de recuperación y reutilización de materias primas lo señalan más, ¿vale? En la parte de lo que es economía circular y medio ambiente, que sería, bueno, esta línea ya estaba, ¿no? De enfoque de modelos de negocio circulares, etcétera, se ha añadido, o bio antes también estaba incorporado, pero ahora lo marcan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se querrá también en esa cadena de valor, bueno, pues trabajar más.
y, bueno, pues hay nuevos modelos para mejorar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, reducir, ¿no?, los artículos de un solo uso, promover materias primas secundarias, productos como servicio, ¿vale? Hemos añadido así en general, pero hay más líneas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues en principio lo que se quiere es que salgan proyectos, ¿no?, en estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay más líneas este año prioritarias. Luego, en el caso de contaminación cero y gestión sostenible de los recursos naturales, bueno, pues aquí vemos un poco pues, que se ha añadido el tema de movilidad activa, ¿no?, dentro del aire, o en lo que sería, por ejemplo, agua, temas de sequías, ¿no?, alineado con desertificación en la parte de suelos, seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Hay cositas nuevas, ¿no?, que son interesantes. Y luego, en contaminación cero y gestión sostenible de los recursos naturales, bueno, pues hay químicos, también la seguridad industrial la vemos, ¿no?, que va ganando peso. También la relación con la salud humana la están considerando muy importante. Se ve aquí reflejado y también en la parte de lo que serían los suelos, ¿no?, y la calidad de los alimentos, ¿no?, que aparece en la línea de suelos. Y luego las emisiones industriales y seguridad, como he comentado antes. Y en la nueva Bauhaus también vemos, bueno, pues alguna cosa nueva, ¿no?, como el tema de moda más sostenible. Y bueno, respecto a mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, aquí sí que más o menos sigue la misma dinámica, ¿no?, del año pasado, del anterior programa. Sí que vemos algunas cosas nuevas, matices diferentes, ¿no? En algunos, bueno, hemos señalado lo más importante, por ejemplo, en el tema del carbono, certificación de almacenamiento de carbono en edificios, ¿no? La parte de lo que es edificios, modelos de negocio, prácticas constructivas, etcétera. Esta parte, bueno, pues también está líneas nuevas, ¿no?, y es prioritaria. En la parte del Clean Energy Transition, ¿no?, bueno, pues más o menos sigue la misma línea, sí que hay alguna novedad, ¿no?, en esta parte, pero bueno, este es bueno, no lo hemos considerado, ¿no?, tan relevante como las otras novedades que hemos visto, porque sigue habiendo topics, ¿no?, en las líneas principales que se marcan, ¿no? Pues en este caso estos proyectos no son tecnológicos, son proyectos pues más relacionados con, como veis, pues atraer financiación privada para la energía sostenible, apoyar proyectos de apoyo a la inversión, de empoderar a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Son otra tipología de proyectos. Vale, y bueno, una novedad a señalar también es que, bueno, hay una nueva guía, ¿vale?, que se publicó el 1 de mayo y, bueno, pues este va un poco orientado, ¿no?, a tema de regulación europea, como los proyectos LIFE. Bueno, pues en principio van muy ligados a lo que es nuevas regulaciones europeas y demás, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tenerlo en cuenta en la parte de Grant Agreement y se puede pedir feedback, ¿no?, a los proyectos, ¿no?, en relación a cómo contribuyen esta legislación, etcétera, ¿no?, y marca una serie de pautas. Perfecto, muchas gracias, Maite. Continúo yo ahora con un poco las condiciones de elegibilidad de LIFE. Para la convocatoria de LIFE, todos los tipos de entidades pueden participar, siendo miembros de la Unión Europea, tanto organizaciones públicas como privadas. Por regla general, no existe un requisito de consorcio, lo cual es bastante atractivo en el programa LIFE. Sí que es necesario que estén involucrados los actores necesarios, pero un solo beneficiario puede ser suficiente para un proyecto LIFE. En el caso de LIFE-Z sí que hay condiciones específicas que se deben de revisar para cada uno de los temas. En cuanto a la subvención, en los proyectos estándar, en los SAP, la subvención es del 60%, tanto para la línea de medio ambiente como para la de clima y la de naturaleza, con excepción de la línea de naturaleza, en la que la subvención puede llegar al 75% para casos específicos alineados con especies en peligro de extinción. En el caso de LIFE-Z, la subvención es del 95%. En cuanto a la duración media de los proyectos, la duración es, como comentaba Maite, entre 3 y 5 años, con un máximo de hasta 10 años en los proyectos de estándares. Por otro lado, los proyectos Z tienen una duración de entre 18 y 36 meses. ¿Qué categorías presupuestarias son elegibles en los proyectos LIFE? Los costes de personal, que incluyen eso, son la parte principal de los proyectos, incluyen tanto personal
como propietarios de pymes y los costes asociados a tener voluntarios en el proyecto. Incluye también una partida de subcontratación. Se debe delimitar siempre al mínimo posible y estar siempre por debajo del 30% del presupuesto total. Se incluyen también costes de compras, que incluyen viajes y dietas, equipos y otros bienes y servicios. Como particularidad del programa LIFE, que resulta muy atractivo también, es que se puede reclamar tanto costes completos como depreciación de los equipos. Para reclamar costes completos se debe de usar el equipo únicamente para el proyecto LIFE y comprado exclusivamente para él, y se compromete a que el equipo se use durante los 5 años posteriores al final del proyecto para el mismo fin, durante los 5 años o el fin de su vida económica. Y otros costes que incluyen los proyectos LIFE son financiación a terceros de hasta 100.000 euros y también incluye la compra de terrenos. Esto está limitado a condiciones específicas, sobre todo ligado a la convocatoria de naturaleza para mantener la integridad de la red Natura 2000. Como peculiaridad de los proyectos LIFE es que los costes indirectos son únicamente el 7%. En cuanto a la documentación que hay que presentar para un proyecto LIFE, todas las solicitudes se centralizan a través del portal de Funding and Tenders, por lo que es necesario un número PIC, y el formulario de solicitud incluye 3 partes. La parte A, que se corresponde a la información administrativa, la parte B, que está compuesta por la memoria técnica, de 120 páginas para los proyectos estándar y de 65 páginas para los LIFE TED, y un formulario online, que es el part C, para los KPIs del programa. Junto con la solicitud, los documentos o los anexos obligatorios son el presupuesto detallado en Excel, que incluye un detalle mayor de las partidas presupuestarias, y un anexo de información de los participantes, en el que se completa la información completada en el formulario online del Part A. Como anexos opcionales se incluyen cartas de apoyo, declaraciones de cofinanciación, mapas o descripción de las localizaciones o descripciones de las especies y hábitats, más orientado quizás a la convocatoria de naturaleza. También se puede incluir el reporte de actividad anual y otro tipo de anexos opcionales, como puede ser un life cycle analysis, un análisis de ciclo de vida o un plan de negocio o otros anexos que puedan aportar valor a la propuesta. Adicionalmente, os dejamos aquí en las diapositivas que os compartiremos luego una serie de enlaces que pueden ser de vuestro interés. Por una parte, donde encontrar documentación relevante para la convocatoria en el portal de Funding and Tenders, así como el LIFE Multiannual Work Program, en el que se ven las prioridades de LIFE y la lista de topics prioritarios, y el LIFE Model Grant Agreement. Este es el modelo de contrato que se firmará con la comisión una vez que se apruebe el proyecto LIFE. A continuación, al final de la diapositiva, podéis encontrar los enlaces a cada una de las convocatorias con información específica. Finalmente, en esta diapositiva de documentos de interés, os dejamos las plantillas para que podáis echar un ojo a las plantillas de aplicación y a los anexos obligatorios, la tabla del presupuesto y la información del participante. En la base de datos de LIFE podréis encontrar los proyectos previos financiados, en los que podéis comparar las temáticas que se han financiado anteriormente para que los proyectos no sean iguales a los anteriores financiados. Y también os dejamos un enlace a nuestra herramienta, Kaila, para que se trata de eso, para comparar diferentes bases de datos y proyectos previamente financiados. Esta base de datos no utiliza únicamente la base de datos de LIFE, sino también las bases de datos del Cordis y de Cinea, con lo que tenéis acceso a todos los proyectos financiados por Europa. Y al final de la diapositiva tenéis los enlaces tanto a las jornadas de información de la Comisión Europea, en la que tenéis tanto las diapositivas como las sesiones grabadas, y también a la sesión que será próximamente del MITECO. Vale, y ahora a continuación invitamos a Igor para continuar una conversación estratégica sobre los tipos de proyectos que está buscando LIFE. Así que directamente a la primera pregunta y la amiga de la cuestión,
Queríamos preguntar, Igor, ¿qué proyectos se seleccionan para ser financiados por el programa LIFE? Y con tus años de experiencia en el programa, ¿qué tendencia estás viendo? ¿Cómo ha evolucionado un poco el programa desde que se formó en el año 92 hasta ahora? Pues nada, muchas gracias, Adrián y Maite, y nada, gracias también por aguantar aquí al abuelo Cebolleta. Entonces, yendo un poco a la primera pregunta, ¿qué comentas? ¿Qué clase de proyectos financia LIFE? Yo aquí suelo usar algo que nos enseñaron en su día la gente de la comisión. Realmente Europa, todos sabemos, o sea, tiene un corpus legislativo muy potente a nivel de temas de medio ambiente. O sea, probablemente tengamos la legislación ambiental más avanzada del mundo. Pero hay una gran distancia entre, digamos, los objetivos de esa legislación ambiental y cuál es su nivel de aplicación y de impacto real en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, yo realmente, enfocaría clarísimamente los proyectos LIFE a encontrar, a proporcionar soluciones a por qué hay legislaciones que no están funcionando como debieran, ya sea de agua, ya sea de residuos, ya sea de suelos, etcétera. Tenemos una legislación muy buena, pero ¿qué ocurre para que no se implemente? Por un lado tenemos la parte tecnológica, ¿vale? Pero ojo, LIFE no es un programa de I+D, con lo cual ya tenemos que tener unas tecnologías más o menos maduras que queremos escalar, pero por otro lado, tan importante o más, es la parte no tecnológica. ¿Qué barreras tienen esas tecnologías que en principio están disponibles para implantarse, para realmente mejorar el medio ambiente? Entonces, esa parte de barreras no tecnológicas que pueden generar, o sea, podemos obtener, digamos, de respuesta, pues cambios o propuestas de cambios en la legislación, cómo aplicarla, de involucración de diferentes tipos de actores que no están bien engarzados, etcétera. Y todos esos resultados son los más valiosos dentro de un proyecto. Con lo cual yo animaría un poco a la gente a pensar en las dos vertientes, ¿vale? Tanto tecnológica como no tecnológica. Y yendo un poco a la segunda parte que comentabas a nivel de evolución del programa, pues la verdad que el programa, claro, desde el 92 ha variado muchísimo, ¿vale? Yo sobre todo, pues en origen sí que era un programa muy ambiental y muy ambientalista, ¿vale? Muy centrado en torno a lo que sería, pues eso, la implementación de la directiva de aves y hábitats, y lo dicho, con un enfoque bastante ambientalista. Conforme fue, digamos, pasando los años, sí que ampliaron un poco el scope, ¿vale? Y incorporando, digamos, pues nuevas vertientes del medio ambiente, ¿no? Incorporando cambio climático en los últimos tiempos, etcétera, y la parte más tecnológica, ¿vale? Pero yo el principal cambio lo notamos cuando allá por el 2013, cuando empezó el periodo presupuestario del 14-20, había habido un programa, el CIP Eco Innovation, muy interesante a nivel de medio ambiente industrial. Era When the Business Meets Environment, era un poco el logo, ¿no? Y era, oye, claro, ¿por qué la actividad industrial tiene que estar reñida con el impacto ambiental? Vamos a juntarlos y vamos a hacer que el propio, digamos, la reducción de impactos ambientales pueda generar negocio al mismo tiempo, ¿vale? Y eso, digamos que influyó muchísimo en el siguiente programa, en el del 14-20, tal, que digamos que yo creo que ahora mismo está totalmente integrado. Entonces, siguiente hito, claramente, 2020, el Pacto Verde que estábamos diciendo. El Pacto Verde, o sea, LIFE es uno de los instrumentos que es el que ayuda a implementar el Pacto Verde. Y ahora estamos en otro punto de cambio, donde estamos viendo, y lo habéis explicado antes muy bien, lo ha explicado Maite muy bien, el cambio que está suponiendo las nuevas directrices de la comisión actual, de la segunda comisión de von der Leyen, con respecto a lo que sería el Clean Industrial Deal, ¿vale?
el foco del green que teníamos antes está virando un poquito al clean. Y el clean es un mayor énfasis precisamente en esa actividad económica asociada o con impactos ambientales y la importancia de la economía circular, del aspecto industrial, etcétera. Y la mayor relevancia de los proyectos cercanos al mercado. Mucha mayor relevancia que lo que tenía antes. Sí, sí, sí. Muy interesante eso que comentabas de que para aplicar de alguna manera las políticas de la Comisión Europea y también considerar la influencia que tienen los proyectos LIFE en la generación de nuevas políticas medioambientales y climáticas. Y por un lado esa transición que ha habido, ¿no?, de quizás más recuperación de especies y hábitats, ahora también participar en los programas contra el cambio climático y mitigación de emisiones, ¿no? Centrándonos un poco en esa parte de mitigación del cambio climático, bueno, ¿qué proyectos o qué temáticas has visto, sobre todo, que se hayan financiado a nivel de España? ¿Qué tendencias ha habido concretamente en España? Si ya vamos un poco a España, la realidad es que, bueno, todo lo que es el área de cambio climático, pues bueno, ha tenido una potencia importante. De hecho, España tradicionalmente es uno de los países que más proyectos LIFE financia. España, junto con Italia, suelen ser un poco los países que suelen estar ahí en las primeras posiciones. Revisando un poco por aquí los datos, pues al final alrededor de más de 70 proyectos, al final, ¿vale? Con una financiación de más de 100 millones. O sea, realmente es una fuente muy, muy importante de financiación de esa clase de proyectos. Y además en todos los ámbitos, ¿vale? Tanto en mitigación como en adaptación, ¿vale? Principalmente. Proyectos en mitigación relacionados con movilidad sostenible, con captura y almacenamiento de carbono, eficiencia energética, cada vez más relevantes en procesos industriales. Y luego, por otro lado, la parte de adaptación, que igual está más dirigida a organismos más públicos, entidades locales, entidades regionales, que, digamos, trabajan en lo que sería esas, pues típicamente, pues, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, pues para hacer frente a los efectos del cambio climático, tipo inundaciones. Hemos visto las consecuencias de la Dana en Valencia, las olas de calor también. Podríamos hablar de sequías, que es uno de los planes de sequías, que es una de las novedades destacadas este año. Bueno, tenemos diferentes ámbitos y diferentes proyectos en España. Ya os digo, desde sectoriales en textil, pues como el proyecto Politex, algunos en industrias del reciclaje como el hidrogas, etcétera. Pero bueno, múltiples ejemplos de gente que lo ha hecho muy bien aquí en España, y realmente es un país que ha tenido un éxito bastante importante en el programa LIFE. Sí, sí, totalmente. Y quería sacar también el programa LIFE-FED, que sí que eso ha sido una novedad en el último programa y que hemos visto que ha tenido también bastante importancia a nivel de España. Ha habido mucho interés y bastantes proyectos financiados en este programa. ¿Cuál ha sido un poco la evolución? Porque sí que hemos visto que ha tenido una tendencia, ¿no?, este programa LIFE-FED. Sí, es curioso. Este programa LIFE-FED, de hecho, o en sus orígenes, o sea, es un poco, digamos, confuso porque ha tenido muchos nombres al final, pero ha sido una temática que ha estado apoyada en diferentes programas europeos ya desde el año 2003. Desde el año 2003. Lo que pasa es que ha tenido otros nombres y era difícil seguirle un poco la pista, pero ya entre el 2003 y el 2013 hubo un programa que era el Intelligent Energy for Europe, Energía Inteligente para Europa, que más o menos sí marcaba este tipo de líneas, este tipo de proyectos, donde el foco no está en la tecnología energética, eficiencia energética, etcétera, sino en la aplicación, en la extensión, en el uptake de todas las tecnologías y en las barreras no tecnológicas. Era un programa separado a LIFE, totalmente. Entonces, en el periodo 14-20 se incorporó dentro del pilar de energía del Horizon 2020, del programa de investigación e innovación, pero a pesar de estar ahí, seguía teniendo el componente de innovación, no era tanto de generar tecnologías,
Y yo diría que en este último periodo se ha incorporado con otro nombre, esto para poner las cosas fáciles, para despistar un poquito, se incorpora dentro de LIFE. Y realmente tiene un encaje importante, precisamente por esto que estamos hablando de apoyo a la implementación práctica de políticas. Y lo que decimos, pues la tendencia es, en España de hecho es muy positiva. Desde en la primera convocatoria digamos, se retornaron como unos 10 millones de euros y en esta última se ha multiplicado por 2,5. Estamos ya en 25 millones y la tendencia es al alza. Es al alza, totalmente. Vale, y como último punto, recuperando lo que comentabas antes de eso, el programa de mitigación y adaptación al cambio climático, ahí eres un claro ejemplo de las diferentes tipologías de organizaciones que pueden aplicar al programa LIFE. Quizás podrías hacer un resumen o un vistazo del perfil de empresas, organizaciones que tienen potencial para el programa LIFE. Sí, yo diría que claramente tenemos como diferentes perfiles óptimos según según las diferentes áreas del programa, ¿no? Digamos, a pesar de la tendencia, LIFE sigue teniendo proyectos e interés dentro de lo que es la parte más ambientalista, recuperación de especies, etcétera. Evidentemente ahí no hay ninguna limitación al perfil de beneficiarios. Pero obviamente, pues ONGs ambientales, autoridades regionales, nacionales, etcétera, son los beneficiarios principales. Después, si fuéramos también a la parte de adaptación al cambio climático, ya hemos comentado. También, pues un poco entidades que puedan aportar e implementar soluciones de cara a problemáticas de sequías, inundaciones, etcétera, cómo hacernos más resilientes a los efectos del cambio climático. Y ahí ya empezamos a mezclarnos también pues, entre empresas, tecnólogos, autoridades locales, regionales, etcétera, donde esté el nivel de gobernanza en cada caso. Y ahí, si vamos evolucionando, claramente en mitigación, en la parte de mitigación de cambio climático, el perfil principalmente es industrial. Yo diría que sobre todo empresas tecnológicas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes, pero luego generalmente las usuarias finales tienden a ser grandes empresas intensivas en el uso de energía. Y ya por último, en la parte de economía circular, sí que, de nuevo, abrimos a que economía circular y zero pollution, que es ahora un poco lo que tenemos, de nuevo se abre un poco el abanico, pero sí que es verdad que la tendencia es más precisamente a esto que estamos diciendo, a la relevancia de esa explotación industrial de los resultados que permita que después haya un mercado, que haya unos productos que al mismo tiempo que resuelven problemas ambientales y que reducen los impactos que tiene la actividad en el medio ambiente, son capaces de generar economía, generar actividad, generar puestos de trabajo y empleo que permiten pues eso, que Europa pueda seguir siendo competitiva. Sí, quizás aquí lo más importante es esa parte de incluir toda la cadena de valor. Quizás en este último programa, en el de Life Environment, hay lugar a eso, a todo tipo de actores, ¿no? Sí, pero sobre todo lo dicho, sin olvidarnos en la cadena de valor de la importancia de que los resultados lleguen a una implantación real y que luego se exploten, que luego se comercialicen principalmente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por las preguntas y las respuestas, Igor. Ahora le cedo la palabra de nuevo a Maite para continuar con algunos casos prácticos y ejemplos reales de proyectos financiados. Bueno, sí, muchas gracias, Adrián. Bueno, pues voy a presentar algunos ejemplos, ¿no? de casos prácticos, ¿no? Para ver un poco pues, cómo se han abordado, ¿no? a la hora de preparación de propuestas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí 3 ejemplos, ¿no? Bueno, el primero es de economía circular, ¿vale? En este caso está coordinado por Copreci y, bueno, pues aquí se trataba del desarrollo de un nuevo sistema, ¿no? de gestión de residuos eléctricos y electrónicos para recuperar materiales y componentes de placas de cocina, ¿vale? Bueno, aquí un poco, bueno, también tenéis el presupuesto y, bueno, pues la propuesta en sí contaba ya con algunos puntos fuertes de partida, ¿no? Aquí primero lo que chequeamos, bueno, es este tipo de residuo, ¿no? eléctrico y electrónico que vimos que era novedoso, ¿no? No había experiencias previas en LIFE en cuanto
a lo que se refiere a placas de cocina, ¿no? Y bueno, pues al final es un residuo también importante. Entonces, era un buen punto de partida, ¿no? El proyecto, eso, ya tenía una experiencia previa, ¿no? Al final hay que partir de un TRL, bueno, pues 5, 4, 5, ¿no? Tiene que tener la parte de laboratorio o, bueno, esos estudios previos ya hechos, ¿no? Eso es importante porque al final son proyectos cercanos a mercado. Y luego, bueno, pues también contaba como socios del proyecto también la cadena de valor completa, ¿no? Que es muy importante y también, bueno, pues involucraba tanto a productores, ¿no? Como a consumidores y demás. Entonces, para abordar la presentación, bueno, pues sí que es cierto que es un proyecto que se implementa solo en España, pero bueno, en este sentido, LIFE, bueno, pues es abierto, ¿no? Y en este caso no había necesidad, ¿no? De buscar, digamos, otro piloto o, bueno, porque al final sí que es verdad que, bueno, pues que sí que el proyecto, ¿no? Se hizo un plan de replicación para otros países de la Unión Europea, ¿no? Donde podía replicarse e incluso, bueno, pues transferir a otro tipo de residuos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de un piloto en España, ¿no? Que tiene toda la cadena de valor y tiene todo el sentido, ¿no? Que sea a nivel local. En el caso, bueno, pues un punto fuerte, como he comentado, la localización, ¿no? La línea base, que es un poco, pues esos valores de partida que tiene el proyecto y el trabajo previo, eso estaba hecho y, bueno, pues era un punto de partida muy bueno. Y una parte en la que se trabajó mucho es en el modelo de negocio, que bueno, viene muy al hilo de lo que ha comentado Igor, de que, bueno, lo que estamos viendo cada vez es que los modelos de negocio que hay que presentar en las propuestas live, pues son, bueno, pues tiene que ser muy detallado y mostrar que eso tiene una solvencia económica y que incluso hay proyectos que durante el proyecto ya tienen beneficios, ¿no? Y otros, pues, posteriormente, ¿no? Pero en un plazo bastante cercano. Y eso es muy importante. Incluso se puede añadir un modelo de negocio como anexo. O sea, quiero decir que es un tema que es muy, muy relevante, ¿vale? Luego, en el siguiente ejemplo, tenemos aquí un proyecto de mitigación al cambio climático. Este proyecto Hidrogas que bueno, también, bueno, pues era un proyecto de valorización de hidrogas para la recuperación de energía verde en procesos de reciclaje de escorias salinas de Befesa Aluminio. En este caso, en sus inicios, ¿no? Pues la idea estaba más orientada a la convocatoria Innovation Fund, ¿vale? Que igual, bueno, algunos ya conoceréis, pero en este caso no estaba lo suficientemente maduro, ¿no? Y entonces, bueno, pues podía encajar bastante bien para un demostrador de LIFE, ¿vale? Aquí, bueno, se parte de una solución innovadora que, si bien esta solución era conocida en otros sectores, no se había implementado en este sector, ¿no? Y esa innovación para LIFE, pues es suficiente. O sea, en este caso, algo que no esté implementado, ¿no? En un sector y en otro sí, pues es considerado innovador para este programa. Y luego se cuenta con un alto impacto. O sea, en lo que es mitigación al cambio climático en las líneas, sí que es importante una reducción importante de emisiones de CO2. Tanto durante el proyecto como a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues el punto de partida también es bueno. Elementos claves para abordar, bueno, pues aquí en pues es un solo socio, o sea, entonces también es posible esto en LIFE, ¿no? Si un solo socio, pues es capaz de llevar a cabo todas las tareas del proyecto, ¿no? De alguna manera y no tiene por qué haber más, ¿no? Sí que nosotros animamos siempre a que haya un consorcio en determinadas líneas, ¿no? Del programa LIFE, porque, bueno, pues si estamos hablando de suelos o de otro tipo de cosas, ¿no? Igual sí que es relevante probar en diferentes sitios y demás, pero en este caso, pues es un proyecto tecnológico y no es necesario. Aquí el reto, bueno, pues demostrar y replicar europeo. Claro, esto sí que es verdad que lo tienes que demostrar al final que tu solución, ¿no? Es para toda Europa, que no es solo para ti, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco era un reto a la hora de abordar la preparación. También es un proyecto muy cercano a mercado, TRL9, ¿vale? Igual un poco que el anterior, incluso más. Aquí las líneas de mitigación al cambio climático se exige más que, o sea, a nivel de cercanía a mercado y de elaboración de plan de negocio, ¿vale? Y luego, bueno, se justificó bien esa capacidad de escalada a futuro con este plan de negocio, ¿no? Tanto que, bueno, se obtienen beneficios ya a partir de esa planta después y luego, bueno, pues con recursos propios, etcétera, se puede escalar y
Befesa en este caso cuenta con plantas fuera de Europa, ¿no? Y se podía, en este caso, hablar de esta replicación es bastante sencilla, ¿no? Y es viable, ¿no? Y es realista, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues también, bueno, pues se abordó de una manera exitosa. Y ya por último, otro ejemplo de adaptación al cambio climático, ¿no? Como ha comentado también Igor, bueno, pues igual son proyectos que a veces, bueno, pues participan más administraciones públicas o centros, pero bueno, también hay empresas, ¿no? En este programa, ¿no? En este caso, bueno, pues poner ejemplo de este programa de gestión de sistemas agroforestales resilientes, ¿no? A través del silvopastoralismo y, bueno, el coordinador en este caso es Snaker, ¿no? También había una serie de, bueno, sí que es verdad que este proyecto se presentó 2 veces, ¿vale? A veces, bueno, como las líneas, ¿no? En mayor parte vuelven a salir algunas, ¿no? Aunque haya nuevas y demás, bueno, pues te da ese margen, ¿no? De poder, si no se llega a financiar, poder volverlo a presentar. Y tenemos aquí, bueno, pues algunos puntos fuertes como participación de actores clave, ¿no? Del sector forestal y ganadero, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Llegar a todo el sector. Efectos, bueno, aquí abordaba el cambio climático en ecosistemas vulnerables, ¿vale? Bosques húmedos atlánticos y subatlánticos, es decir, al final, aunque no sea replicable a toda Europa, sí que es cierto que es una buena cantidad de Europa, ¿no? Y es una solución, al final tiene que ser enfocada a algo concreto, ¿no? A un clima concreto, ¿no? Pero aborda pues lo que es una región considerable de Europa. Y contábamos aquí también con una evaluación previa, ¿no? Donde ya te indica, ¿no? La propia comisión, ¿no? Pues qué puntos se pueden mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues abordar la preparación. También decir, bueno, que este proyecto está en castellano, ¿vale? Sí que es cierto que la Comisión Europea promueve presentar en inglés, ¿no? Porque, bueno, es más sencillo a la hora de evaluar, pero hoy es una alternativa, ¿no? Que ahí está también, ¿vale? Y no tiene por qué no financiar, o sea, bueno, ¿no? Es un ejemplo diferente. Y tenemos aquí, pues, diferentes regiones piloto también, ¿vale? De bosque húmedo atlántico y subatlántico y con distintos contextos, ¿no? Ecológicos y sociales, ¿no? Porque aquí, a diferencia de los otros proyectos, sí que es importante testear, ¿no? En diferentes condiciones, como indica, ecológicas y sociales. Y bueno, también el plan de negocio, ¿no? Se mejoró, ¿no? Entonces, a pesar de ser una línea que quizás el plan de negocio no se ve de forma tan clara, ¿no? Como puede ser en los anteriores proyectos, ¿no? Pues es un punto que también hay que trabajar. Muchas gracias, Maite. Y ahora, por último, tratando de no pasarnos de la hora, vamos a ir con esta diapositiva en la que hacemos un análisis de las evaluaciones que hemos tenido. En la parte izquierda podéis ver los principales puntos débiles de las propuestas clasificados por cada criterio de evaluación y a la derecha os resumimos unos consejos y buenas prácticas para la preparación de vuestra propuesta. En cuanto a relevancia, uno de los principales puntos débiles suele ser la falta de definición de la línea base o el concepto de la metodología o incluso sinergias que no están bien explicados. Para el impacto, se suele remarcar que el impacto no es creíble o bien que la replicación no está suficientemente desarrollada o incluso eso, en proyectos que tienen explotación y un caso de negocio, que la explotación no es creíble, ¿no? La ambición es más allá de lo que es creíble. En el ámbito del criterio de calidad, sobre todo relacionado con el work plan, con los paquetes de trabajo de implementación, que no es adecuado o faltan detalles. En el caso de los stakeholders, que faltan cartas de apoyo o son genéricas. Y la parte de riesgos también es importante. A veces nos han llegado evaluaciones en las que esta parte de riesgos no está suficientemente desarrollada o falta una estrategia de mitigación para ellos. La parte de recursos, el presupuesto o no es equilibrado, los costes no están bien descritos o incluso no son coherentes. Y aparece muchas veces este concepto de value for money, de la relación calidad-precio entre el impacto que tiene el proyecto y el presupuesto, digamos, o el dinero que invierte la comisión. Entonces, tiene que haber una buena relación entre el impacto que va a generar el proyecto y el presupuesto que tiene. Y por último, en los bonus points, los puntos extra, como principal marca, como principal punto,
Para el bonus point de transnacional, remarcar que no es suficiente tener 3 países diferentes si esto no aporta valor añadido. Entonces, los consejos y buenas prácticas están muy relacionados con esto que acabamos de comentar. Es muy importante definir la línea base y para ello aclarar el TRL de partida, cómo se ha llegado a ese nivel de TRL. Tener en cuenta para esto que el I+D no se financia. Debe el proyecto de partir de un TRL 5 o alrededor y eso, y que el proyecto se centre en la acción de demostración del piloto, no en esa parte del desarrollo de la tecnología. Para esta parte del impacto, los KPIs deben de estar bien explicados y debe tener un gran impacto el proyecto a nivel europeo. No únicamente eso a nivel de medio ambiente, sino también de sinergias con otras políticas. Este concepto de value for money o relación calidad-precio es muy importante para los proyectos LIFE y estos proyectos deben de ser catalizadores del cambio. Deben de generar una tendencia a nivel europeo y que el proyecto no se quede únicamente a nivel de vuestra organización, sino que tenga un carácter de replicación y cambio a nivel socioeconómico en Europa. Se deben de priorizar también las medidas de gestión ambiental a nivel de proyecto y un enfoque a nivel de ciclo de vida del producto. Por ejemplo, eso, como comentábamos en los proyectos de medio ambiente, que cubran toda la cadena de valor, ¿no? Y sin entretenernos más, para que dé tiempo a alguna pregunta, podemos ir a la sesión de preguntas y dudas. Voy a abrir el panel de preguntas. Mira, como primera pregunta, creo que ya lo has respondido, Maite, pero preguntan si es posible presentar el proyecto 2 veces. ¿Perdón? ¿Es posible presentar el proyecto 2 veces? Ah, sí, sí. O sea, aquí sí, se puede presentar 2 y 3 también, ¿eh? que se puede presentar en general, sí, porque al final las líneas se mantienen, ¿vale? Y bueno, pues eso suelen estar todos los años y además, bueno, son líneas abiertas, ¿vale? O sea, que aunque no sea prioridad, bueno, pues da margen, ¿no? O sea, de presentarnos, si bien, como he comentado antes, pues bueno, yo estaría atento este año, ¿no? A las líneas estas que hemos comentado un poco más novedosas, ¿no? Porque, bueno, ahí no se ha financiado todavía nada y es una oportunidad, ¿no? Siempre van a intentar financiar cosas que ya no estén financiadas todavía, ¿no? Bueno, y aconsejamos eso, chequear, como ha dicho Adrián también, la base de datos de proyectos previos, de LIFE y demás. Sí, y perdona, que no había leído la pregunta completa. De hecho, en proyectos 2 veces hemos tenido experiencias, incluso proyectos que se han presentado hasta 3 veces, ¿no? Y que en la tercera han tenido éxito. Sí, no, eso sí pasa, sí. Sí, y la pregunta era, si un proyecto puede encajar en 2 áreas, circular, economía circular y mitigación, ¿se debe de elegir una de ellas o se puede presentar 2 veces? Entiendo que en el mismo año. Sí. Bueno, aquí eso, si encajan 2 líneas, nosotros, bueno, aquí sobre todo está bien que encajen 2 líneas, o sea, incluso, bueno, te piden en la propuesta, ¿no? Un poco el encaje, pero también si encaja en otros programas live, ¿no? Porque, bueno, al final las cosas son bastante transversales, ¿no? No es una cosa puramente aquí, ¿no? Pero sí que aconsejamos alinear muy bien con una prioridad, sí que hay una línea prioritaria, ¿no? En la que tú te alineas, ¿no? Y justificas esa alineación y luego con otras líneas de LIFE o otros programas, ¿no? Algo del programa de economía circular puede estar alineado con mitigación al cambio climático, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, de forma, eso también hay que explicarlo en propuesta, cómo se puede alinear, ¿no? Con otros programas. Otra pregunta, ¿el proyecto que se presenta puede ser progresado en paralelo, lentamente, sin la subvención de LIFE y posicionar LIFE para acelerar el escalado? Sí, aquí, o sea, si puede progresar en paralelo. Bueno, si puedes preguntar otra vez, Adrián, a ver si he entendido bien. Sí, entiendo, lo que yo entiendo es eso, si una vez que se presenta el proyecto, si puede avanzar hasta recibir la ayuda, hasta entiendo. Que salga, ¿no? Hasta que se firme el Grant Agreement, sí, desde luego. O sea, eso por descontado, ¿no? Es más, a veces nos llegan, o sea, que decir, puede ir avanzando el proyecto, ¿vale? Esa parte no te la van a financiar, ¿no? Porque está
fuera, digamos, de lo que es la fecha de inicio que indicará en ese acuerdo con la comisión, ¿no? Que puede ser, será posterior, ¿no? Durante la negociación y después se firma ese acuerdo con la comisión y ahí empieza el proyecto, ¿no? Digamos, pero hay unos cuantos meses, ¿no? Desde que tú presentas la propuesta a que firmas, ¿no? El acuerdo. Entonces, por supuesto, se puede continuar avanzando y, de hecho, nos llegan propuestas a veces que no están suficientemente maduras y entonces eso, pues claramente, si no se puede presentar, ¿no? Pues decimos en dónde, por ejemplo, puede mejorar, ¿no? Para que, bueno, pues esa entidad, ¿no? O ese consorcio no puede ir avanzando, ¿no? Para poder, por ejemplo, presentar el año que viene, ¿no? O sea, que eso sin duda es importante trabajar, incluso en los proyectos que se presentan una vez y no se financian, pues todo lo que puedas avanzar, ¿no? Para tener el proyecto más maduro, mejor. Vale, y una más quizás, por no alargarnos demasiado, quizás el resto podemos contestar por mail. ¿Un proyecto de captura de CO2 industrial podría encajar en el LifeZ? En ese caso, no, bueno, como hemos comentado un poco antes, ¿no? En relación al LifeZ, las acciones que se financian no son demostradores tecnológicos, ¿no? Entonces, este proyecto, si es captura de CO2, ¿no? Pues habría que ver, estudiar un poco lo que es el programa de mitigación al cambio climático, ¿vale? Y CED, ese programa en concreto, que sí que es verdad que tiene una financiación, ¿no? Del 95%, ¿no? Es para financiar acciones, digamos, para eliminar las barreras no tecnológicas, ¿no? Que existen hoy en día para que esas soluciones de renovables, energéticas, lleguen a mercado, ¿no? Entonces, financia como otro tipo de acciones. Son proyectos muy específicos donde no se indican en el programa áreas prioritarias, sino que hay topics, como en el Horizon Europe, ¿no? Y, bueno, hay que alinearse bien con ellos. Perfecto, muchas gracias. Yo ahí añadiría que probablemente habría que dar un vistazo en la parte de clima de mitigación, a ver si entra dentro de los temas prioritarios que podrían llegar a financiarse en esa línea. Eso es, sí, sí. Muy bien, de acuerdo. Pues veo que hay alguna pregunta más, pero quizás por no alargarnos más, las dejamos para contestar por correo, ¿os parece? Sí, muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todos. y a todos los que habéis estado aquí viéndonos. Sí, muchas gracias y, bueno, pues cualquier cosa, pues nada, están aquí, tenéis nuestros datos de contacto también. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día, sí, gracias. Hasta luego. Adiós.